Chicos, buenos días. El día de ayer, pues quedamos trabajando sobre nuestra documentación de Spring Boot. Ustedes tienen esa documentación en sus manos, no se ha hecho ningún cambio. ¿Okay? Estuvimos revisando algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta dentro de JPA. Vimos lo que era de manera conceptual HQL. Mencionamos algunos aspectos importantes sobre JPQL, que son dos elementos, herramientas o lenguajes de consultas muy similares. Lo único es que HQL es orientado ¿a quién? Es Hibernate, pero es orientado más a los objetos, ¿no? Es orientado a los objetos y demás. Bien. Vamos a irnos acá. Habíamos quedado en un tallercito, ¿cierto? Un taller en el cual estábamos construyendo y ustedes ya lo crearon el día de ayer. Ya hicieron su primer acercamiento y en ese taller creamos proyecto, definimos ya los paquetes, o sea, hace que yo esperaría que con el escaso acceso a la red de redes, pues podamos abrirlo y podamos trabajar. Igual ustedes ya hicieron la descarga de las dependencias, ¿vale? Bien. Por acá, entonces, como primer medida, habíamos hecho esta creación, esta importación. Debemos tener creado varios paquetes que nos van a permitir organizar nuestro proyecto. Vamos a crear un paquete llamado entidades, entities, por favor lo van a definir. Aquí tengo ya abierto el proyecto. Van a crear entities, van a crear repositorios. ¿Okay? Solamente vamos a trabajar con esos tres paquetes. La idea es que vamos a entender cómo funciona todo lo que es el nivel de consultas dentro de Spring, utilizando JPA y utilizando HQL, ¿ok? Y lo ideal es que por ahora vamos a ejecutar todo a nivel de la consola, ¿ok? No esperen ninguna respuesta HTTP ni nada de esto. Esa respuesta HTTP la vamos a ver posterior, ¿listo? Incluso es muy transparente y ya con esto, pues cuando lleguemos allá va a ser lo mismo, no va a cambiar nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, inicialmente, nosotros lo que vamos a hacer dentro de esa aplicación que ustedes ya tienen construida de manera majestuosa es dentro de nuestro archivo de aplicación. No se preocupen por todo lo que van a tener que codificar. Lo primero que vamos a hacer es que Spring Boot, ¿cierto?, me permita ejecutar todas las instrucciones a través de la consola. Para esto, a esa aplicación principal le vamos a implementar esta interfaz. Entonces, por favor, a esa interfaz lo van a hacer. Implementen, por favor, Command Line Runner. ¿Okay? Por favor, hagamos ese proceso. Se llama Command Line Runner. Es una interfaz que me va a habilitar el proceso de ejecución en consola. ¿Ok? Es decir, que cuando ejecutemos nuestra aplicación, vamos a tener acceso a todo esto. Ustedes dirán, profesor, entonces todo eso que nosotros hicimos en nuestro proyecto, que tuvimos que escribir todo ese montón de sentencias SQL, eso se podría haber hecho con JPA, y la respuesta es sí.
¿ok? Pero como no habíamos trabajado con JPA, pues no podíamos hacerlo. ¿Listo? Yo les voy a dar unas indicaciones y ustedes me van a ir haciendo caso. No se me vayan a adelantar en código que no les he explicado, porque lo más seguro es que les vaya a salir errores. ¿Ok? Entonces, después de hacer la implementación de la interfaz, tenemos que sobrecargar o crear este método. Automáticamente, cuando ustedes colocan esta implementación, automáticamente aquí sale un error, ¿sí? Donde ese error me está indicando que no hemos implementado los métodos que pertenecen a este señor. Recuerden que las interfaces me permiten definir ¿qué? ¿Los qué? Los contratos. ¿Y los contratos qué son? Una declaración de métodos sin cuerpo, sin comportamiento. Entonces, acá a ustedes les va a salir rojito. Simplemente ustedes ponen el cursor sobre ese error y les dice corregir o quit fix, ¿ok? Y ahí le va a salir la ventanita que le va a decir implementar métodos o implementar métodos no implementados. Y simplemente ustedes le dicen que sí. Y él automáticamente lo que va a hacer es a crearles este método run. ¿Ok? Obviamente sin nada de lo que está acá. ¿Listo? Sin nada de lo que está acá. Esto para ustedes en este momento no existe. ¿Ok? Para evitar confusiones, yo vengo para acá y me voy a pasar a mi rama main. Listo. Este proyecto está en el repositorio y en el repositorio está por ramas. En cada rama pues está cada uno de los elementos que vamos a ir viendo en la medida que vamos trabajando. ¿Ok? Entonces, hasta el momento ustedes deben tener algo así, vacío. Todo lo que está verde ustedes no lo tienen. ¿Listo? Todo lo que está verde ustedes no lo tienen. Después de definir esto, lo que ustedes van a hacer en este momento es a definir esta clase que se va a llamar persona. Préstenme atención por favor y ahorita codifican. Les voy a explicar algunos elementos que aparecen dentro de esta clase. Préstenme atención. Primero, aparecen estas dos anotaciones. Estas dos anotaciones son muy importantes porque lo que le indican a Spring es que esta clase está dentro del contexto de Spring, es un bin, ¿okay? Un bin especial y es de tipo entidad. ¿Se acuerdan que ayer veíamos en la documentación que aquí dentro del paréntesis colocaban name y el nombre de la tabla? Si no se acuerdan, recuérdenlo. Tenemos la notación table, donde la notación table me va a permitir definir la forma como yo quiero llamar la tabla en mi base de datos. Perfecto. En mi base de datos, la tabla quiero que se llame personas. ¿Okay? Eso es importante a la hora de nosotros iniciar con las clases o con las entidades. Aquí yo ya no voy a llamarle clase, le voy a llamar entity o entidad. Donde ustedes saben que una entity es la representación lógica, es un pojo. ¿Se acuerdan de los pojos que mencionamos? ¿Y qué es un pojo? Es una clase que contiene ¿qué?
contiene solo atributos y propiedades, nada más. ¿Listo? Bien, aquí nos vamos a encontrar con la definición de esos atributos, donde tenemos la primera notación id, @id, que lo veíamos ayer en la documentación de ¿quién? De Hibernate, ¿cierto? Y esa notación está indicando que este id es de qué tipo, long, y que va a ser principal. Pero además de eso, tenemos una notación que se llama generate value, strategic generate type identity. Esto lo que está haciendo es definiendo este señor en mi base de datos como un elemento auto incremental o un serial. Aquí tenemos varios valores. Auto, que él asume cómo va a generarlo, pero por lo general falla mucho. Identity es más orientado cuando trabajamos consecutivos dentro de MySQL, o sea, MySQL. Y sequence es cuando nosotros trabajamos bases de datos como SQL Server, Oracle y Postgres. ¿Ok? Entonces aquí por eso lo dejo como identity. Vamos a conectarnos con ¿quién? Con MySQL. ¿Listo? Bien, tenemos entonces acá el nombre y el apellido. Pare de contar. Y aquí tenemos un nombre especial, donde tenemos lenguaje de programación, Programming Language. Pero fíjense que en mi base de datos yo quiero referenciar ese nombre de columna diferente a como lo voy a referenciar dentro de mi objeto, dentro de mi clase, dentro de mi entidad. Programming Language. Es importante, por favor, tengan en cuenta, los atributos en Spring Boot no pueden tener guión bajo. Ojo, no pueden tener guión bajo. ¿Qué pasa si le pongo guión bajo? Spring Boot va a sacar una manito así en la pantalla y le va a decir, no señores, eso no se puede. ¿Ok? Eso es para que se acuerden de la señal que le está haciendo el profe. No señor, eso no lo puede hacer. Entonces, si lo quiere hacer, ¿qué haga? Hombre, coloque una anotación. Y esa anotación le va a permitir a usted definir cómo quiere usted llamar esa columna en su base de datos. Esto, importantísimo. Cuando nosotros trabajamos en Spring y tenemos un constructor que inicializa valores, es obligatorio, ojo, es obligatorio tener el constructor vacío. No nos puede faltar, no se les olvide, es obligatorio. ¿Por qué? Porque por lo general Spring siempre va a levantar las entidades a partir de este señor vacío, ¿ok? De forma automática con su inicio. Entonces es importante siempre que tengamos ese constructor vacío creado. Si yo no tengo esto, podemos omitir el constructor vacío porque él lo asume por defecto, ¿ok? Es decir, si yo no pienso inicializar nada acá, puedo omitir esto, pero por buenas prácticas y por nuestra salud emocional, física y mental, coloquémoslo. Porque a veces uno dice, eso dejémoslo ahí. No, mejor por buena práctica creemos el constructor. No nos cuesta sino hacer 2 clics. Y nos va a salvar muchas cosas. Y aquí en adelante, ¿qué tenemos? Todos los getter y setters. Y aquí tenemos una ¿qué? Una sobrecarga. ¿Una sobrecarga a quién? Al toString. Es decir, que cuando yo convierta o llame allá el system.out.println, pues él va a llamar ese toString y me va a imprimir esto, sin necesidad de ponerme allá a concatenar. ¿Listo? Esto, como les digo, está en el repositorio. ¿Okay? Este está en el repositorio.
Pero, como no lo pueden ver en el repositorio, vamos a codificarlo. Entonces, por favor, creemos la clase. Mis estimados estudiantes. Buenos, mis Padawans. Tenemos entonces acá los atributos. Lo único que cambiaría realmente es esta sobrecarga. Ya lo hicieron, ¿cierto? Miren, a mirar. Control X. Voy a borrar esto. Clic derecho. Source Action. Y acá, por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Se me olvidó. Acá, no lo vi. Dice sobreescribir o implementar métodos. Le doy clic. Y acá me dice toString. Yo le digo, gracias. Y lo, ok. Y aquí lo tengo. Y lo único que cambiaré aquí es, pues, esto. Y ya. Todos los días aprendemos algo nuevo en la vida. Manera rápida de codificar. ¿Listo? Bien. Recuerden que todas estas cosas les va a servir a ustedes porque el día de la prueba no van a poder sacar apuntes ni poder generar código apuntado de apuntes. Para eso tienen las herramientas disponibles acá en Visual Studio. Recuerda cómo se generan muchas cosas que pueden ser engorrosas crear. Visual Studio les ayuda a crear la estructura por lo menos. Bueno. Listo. En este momento, pues nuestra aplicación se puede convertir en una aplicación inservible porque no hace nada. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Para conectarnos a nuestra base de datos, ¿qué debemos configurar? Debemos que configurar las propiedades, ¿ok? Configurar las propiedades. Aquí vamos a configurar nuestras propiedades. Por defecto, pues él siempre va a crear el application.name. Algunas veces lo crea, otras veces no, dependiendo del IDE que estemos usando. ¿Okay? Tenemos la propiedad data source URL, que pues nos va a servir para especificar, ¿cierto? Donde nos queremos conectar. Recuerden que esto es muy importante, donde JDBC es el nombre del driver, MySQL es hacia donde me voy a conectar, localhost es el servidor. Quiere decir que si mi servidor está por allá en una IP pública, pues tendría que colocar la IP pública. 3306 hace referencia al puerto de MySQL. Este puerto puede cambiar, como ustedes bien saben. Y acá tenemos el nombre de nuestra base de datos. En mi caso le puse db-de-piso jpad. ¿Okay? Luego tenemos acá las credenciales. Por favor, traten de que no sean tan difíciles como esta cuando utilicen credenciales, y siempre los usuarios que utilicen cuando van a pasar ya a despliegue, pues que no sea el superusuario. ¿Okay? Tenemos acá la configuración del driver. Tenemos aquí el dialecto. Pues, en algunas versiones creo que ya no es necesario especificar el dialecto. Recordemos que en Postgres sí fue necesario utilizar el dialecto. Acá lo coloqué. No es obligatorio. A mí me gusta siempre agregarlo por conceptos de compatibilidad con algunos datos, de pronto alguna configuración que se tenga. JPA Show SQL True. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para poder visualizar en la consola qué comandos se están ejecutando SQL. Y aquí tenemos
esta propiedad que se llama JPA Hibernate DDL Auto. Este señor tiene varios valores: create, create drop, none, update y validate. Create se va a encargar de cada vez que nosotros ejecutemos nuestra aplicación, borrar nuestra base de datos y volverla a crear. Dice, ¿y de dónde la crea? La crea a partir de los entities, ¿ok? Create drop, none, update es muy utilizado cuando yo requiero que se actualice información de las tablas, cuando yo agregue una columna, al momento de ¿qué? De actualizar mis entity, mis clases entity. Entonces, si ustedes quieren que hacer un cambio, no sé, agregar una columna X o Y, pues lo ponen en update. Pero si su base de datos no existe, pues ustedes le ponen aquí create, ¿ok? Bien. En este momento, nosotros hemos hecho tres cositas. Primero, generar aquí este señor. En un momentico comento esto para que no me salga esa advertencia. Un momentico, hago esto. Además tengo amarillos. Voy a quitar esto. Listo. Perfecto. En este momento tenemos algo muy básico dentro de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos una base de datos. Acá voy a colocarle JPA Campus. Voy a cambiar el nombre. JPA Cine. Para que no aparezca Campus. Cine. Listo. Lo primero que voy a hacer entonces es a venirme a mi MySQL. Entonces, yo por acá lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maritza, ¿me recuerda el comando para crear la base de datos, por favor? Crear la base de datos. Create database y le ponemos db-de piso JPA Cine, creo que fue. Entonces aquí tenemos ya db-jpa Cine. Bien, entonces en este momento podemos decir que tenemos lista nuestra aplicación para nuestra primera ejecución. ¿Ok? Vengo aquí para Sprint. Y voy a ejecutar esto. Espero no tener mayor inconveniente acá. Acá ustedes dirán, pero tiene errores. No, no tengo errores. Lo que pasa es que como no es una aplicación web, no es una REST API, pues no se me va a mantener activa. Pero sí vamos a observar ciertos casos. Si ustedes se dan cuenta acá, me dice que Hibernate ha creado una tabla llamada personas. Y aparte de eso, ha insertado unas personas. Si yo vengo para acá y le digo show tables, use db-de piso JPA Cine, y le voy a decir acá, aparece person. Y si yo le digo select este disco from, cállense,
Ahí está. Sí, cállense. Dan silencio. Esto lo está haciendo el profesor aquí de prueba. Ustedes no lo pueden hacer. Sí, está quedando en el video. Entonces fíjense qué pasa acá. Ya les voy a decir. Entonces, ustedes cuando ejecuten su aplicación deberían crear la tabla, no más. No hay datos porque no hay inserts. Entonces, por favor, ejecuten, revisen que Spring Boot haga eso. En ese momento, ese proceso se llama una migración. La migración es que el ORM detecta sus entidades y cuando las detecta automáticamente crea toda la estructura de la base de datos. Quiere decir que al menos la primera vez se va a crear. Después tenemos que coger y modificar este create que tenemos acá y ponerlo en update. Porque si no lo coloco en update, cada vez que yo ejecute, borra y crea nuevas tablas. ¿Ok? Entonces es importante. Este es importante tenerlo cuando estemos en desarrollo. Ahora, la pregunta que me hicieron, ¿cómo saber que tiene que importar datos? Es tan complicado la configuración que simplemente es crear un archivo que se llame import.sql, no más. Y acá yo le voy a decir, acá, aquí por ejemplo creo que me quedó como mal, miremos un segundito, name, ok, aquí están los datos, listo, ahí está. Entonces fíjense que aquí se crearon los datos y fíjense que el autoincremental se generó, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a crear un archivo en recursos que se va a llamar import.sql y van a crear unos insert a esa tabla. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tenga mi data y ustedes estén haciendo una aplicación y tengan tablas que son base con parámetros como categoría, sexo y un montón de cosas, ustedes hagan los insert y los ponen en un archivo de importación. Entonces cada vez que hagan pruebas y vuelvan a compilar y hagan, pues él automáticamente les va a cargar la data. ¿Listo? Entonces hagan ese ejercicio por favor.